Parece, vamos arrancando. Lo primero, daros los buenos días a todos. Hoy vamos a hacer un webinar muy enfocado, ¿no?, al sector energético, quizá con una visión un poco distinta a lo que hacemos habitualmente, ¿no? Estamos habituados, ¿no?, con estas lluvias de millones que ha habido desde hace años en los fondos Next Generation, con un porcentaje muy destacado, ¿no?, para el sector energético. La transición ecológica en general, pues es el 33%, casi 40% de los fondos Next Gen dedicados a la parte más energética. Pero estamos hablando precisamente de proyectos muy innovadores que podemos ir compatibilizando con otros incentivos. En el caso de hoy, mis compañeros David Mañueco y Paloma Vila, especialistas en la parte de deducciones fiscales, que han llevado grandes proyectos energéticos, ¿no?, en los distintos clientes de FI, nos enseñarán pues bueno, cómo compatibilizar estos impulsos de proyectos mediante la deducción fiscal u otros incentivos fiscales, y cómo mejorar la rentabilidad de nuestros proyectos, que es de lo que se trata, ¿no? Sobre todo cómo compatibilizarlos y cómo trabajar estos distintos incentivos para hacerlo con la mayor seguridad y con la mayor eficacia posible. Y sin mucho más, pues doy paso a mis compañeros, que seguro que nos aclararán muchísimas dudas y trabajaremos muy a gusto estos proyectos. Vale, gracias, Dani. Vamos a ver si estamos a la altura de las expectativas. Pues nada, en principio, igual que he comentado Dani, gracias a todos por vuestra asistencia. En principio, la idea de este webinar, si no habéis podido asistir al anterior, que habíamos hecho nuestros compañeros Almudena y Alex, haré una pequeña introducción rápida de lo que es el incentivo, que para muchos ya os sonará, pero por aprovechar si alguien todavía no está familiarizado, de una de las deducciones fiscales, de las pocas deducciones fiscales que quedan actualmente en la Ley de Impuesto de Sociedades, de la Ley 27/2014. ¿Qué busca estos incentivos? Pues bueno, promover que las empresas inviertan en investigar nuevos conocimientos y sobre todo un enfoque práctico de diseñar nuevos procesos, productos, sistemas de producción, ¿no? O conseguir una mejora tecnológica sustancial en los ya actuales. O sea, este término tan subjetivo, que es el de la mejora tecnológica sustancial, luego daré 2 o 3 pinceladas para entenderlo mejor, pero será un poco la clave del incentivo. En este caso, la deducción es en general, o sea, es válida para cualquier parte de la cadena de valor de la empresa, no está limitada de ninguna manera, puede ser en cualquiera, producto, proceso, procedimientos, y también está abierta tanto a desarrolladores de tecnología como consumidores, ¿no?, como sus clientes. Entonces, en principio, sí que indica que la ley no permite que te puedas deducir lo mismo, las mismas actividades en dos sujetos pasivos, ¿no?, del mismo de impuesto de sociedades, pero en este caso, pues bueno, si es nuevo para ambas partes, se puede estudiar qué parte se puede deducir cada uno. En cuanto a gastos deducibles, importante gastos, no el concepto no inversión sino gasto, pues mayoritariamente las horas de personal interno, las personal externo, ¿no?, o colaboraciones externas subcontratadas, y en la parte de hierros, vamos a decirlo de una manera, pues una partida de materiales para lo que podrían ser pruebas, o si se usan equipos para la tarea de I+D, pues o de I+D+I, se permiten pequeñas amortizaciones. En caso de que hablemos de instalaciones o cuyo objetivo final son los prototipos, ¿no?, o sea, digamos que no va a tener luego una labor comercializable, se va a poder explotar de alguna manera y tener un retorno económico, pues se podrían imputar instalaciones a nivel prototipo, como decíamos. 2 escenarios en función de la dificultad del proyecto. Tenemos lo que es la I+D, que sería la I mayúscula de la investigación de proyectos con gran reto tecnológico e incertidumbre, que se consigue una novedad pues objetiva, nueva para la empresa y también para todo el sector. Entonces, en este caso, los tantos por ciento, como podemos ver, son más elevados, un 25% de base sobre los gastos anteriores que hemos dicho, con 3 epígrafes adicionales de un 42% sobre el exceso de la media de los 2 años anteriores. Se incentiva, digamos, que no solo en invertir en I+D, sino cada vez invertir más, porque ese exceso va casi al doble, por decirlo de una manera. Y si tienes personal escrito al 100% en tareas de I+D, aparte de poder deducirte las deducciones parciales de los empleados, si alguno lo tienes escrito al 100% este tipo de tareas, tiene un 17% adicional. O si ciertos equipos de producción o incluso de laboratorio se utilizan también única y exclusivamente para tareas de I+D, pues podrían tener una deducción adicional del 8%.
Y luego tenemos en el otro ámbito, en la columna de la derecha, lo que sería la I pequeña, ¿no? Que es la innovación tecnológica, que esto es una novedad o una característica diferencial del sector español, porque dentro de lo que es el marco europeo prácticamente no existe ningún otro país que financie, que permita deducciones fiscales por innovación tecnológica, solo suelen permitirlo para I+D, cosa que nos da cierta ventaja en ese aspecto, y trata más, como digo yo, la novedad de más andar por casa, de puertas para dentro de la empresa. Estaríamos hablando de proyectos en los que se busca una novedad subjetiva, ¿no? Que sea simplemente nuevo para la empresa y le sirva para mejorar su competitividad, pero no tiene por qué ser algo disruptivo en el sector. Entonces, bueno, el tanto por ciento también acompaña. Si no suenan estas deducciones y es la primera vez que las conocéis, pues bueno, también comentar que estamos a tiempo de recuperar deducciones en los últimos 5 años mediante rectificativa de los años no prescritos. O sea que, bueno, en ese caso, pues también puede ser interesante. Pues una vez rápidamente después de este marco, entramos ya un poco en la materia más mollar. Un poco qué proyectos pueden ser deducibles o qué condicionantes tienen que tener. En principio, como decíamos, es un incentivo muy amplio. Cualquier proyecto, inversión, gasto, cualquier esfuerzo de la empresa que vaya dirigido a mejorar sus productos, sus procesos, cualquier parte de su cadena de valor, puede cualificar para ser deducible. Incluso los que se encargan a terceros, ¿no? Tú puedes subcontratar una parte, porque en este caso la ley incentiva más quién paga, es I+D+I, ¿no? Quién es el que abona o corre con los gastos, más que quién le ejecuta. Entonces, aunque no lo desarrollemos nosotros, no tengamos un cuerpo de ingenieros, si lo subcontratamos a un tercero también puede ser esa parte deducible. También permite, pues para mejorar la gestión, porque a veces si son proyectos pequeños o no tenemos un proyecto grande, esos tantos por ciento a lo mejor no merecen la pena para todas estas gestiones, o no todas las empresas tienen por qué tener un proyecto grande. Como decíamos, no hay un límite por debajo, como en algunas ayudas de presupuesto mínimo, permiten unificar mismos proyectos pequeñitos, mientras en cuanto tengan en un proyecto multilínea, siempre y cuando estén interrelacionados y tengan un objetivo común. O sea que esto también es cierta ventaja respecto a las ayudas. El término de mejora tecnológica sustancial, como decíamos antes, un poco es la clave para poder acceder a este incentivo. El proyecto tiene que ser pues una mejora, tiene que ser algo nuevo para la empresa, tiene que ser tecnológica, o sea, tiene que tener una base tecnológica, un reto técnico, ¿no? Y tiene que conseguir una mejora sustancial, ya sea cualitativa o cuantitativa, ya sea las cualidades o propiedades fundamentales de nuestro producto, nuestro proceso, o bueno, un impacto fuerte en cualquiera de los KPIs básicos del proceso, consumo, eficiencia y demás. Digamos que de esta manera también intenta poner un límite respecto a lo que sea la ingeniería, ¿no? O las mejoras rutinarias o los esfuerzos de mejora continua que hacen todas las empresas. Por poner un ejemplo, si tuviéramos una línea de producción y ponemos una idénticamente igual al lado, estaríamos hablando de una mejora sustancial en la producción, porque tendríamos más flexibilidad, el doble de capacidad, pero en este caso no sería una mejora tecnológica, porque bueno, la línea es la misma, no tiene reto técnico y no ha aportado nuevas tecnologías, ni es nuevo para la empresa. Entonces, en este caso, no cumpliría ese requisito. Pero bueno, como decimos, y es un poco el leitmotiv de este webinar, los proyectos de mejora, verdes, de mejora de sostenibilidad, eficiencia energética, descarbonización y demás, evidentemente, si cumplen con la anterior premisa, perfectamente pueden ser I+D+I. Si conseguimos, por ejemplo, sustituimos un horno que consume, por poner un ejemplo, gas natural y hace emisiones de CO2 por energía eléctrica renovable, pues a lo mejor podemos optar a ayudas por descarbonización, pero si además ese horno pues incorpora por primera vez esa tecnología en la empresa y lógicamente tiene esos retos técnicos, pues en este caso pues perfectamente podría acceder también a ser también deducible y como sabéis es compatible las ayudas con las deducciones siempre que minores previamente la base de la deducción con esa ayuda previamente antes de aplicar los tantos por ciento anteriores que hemos visto. Como decimos, los KPIs fundamentales, al final también la eficiencia y el consumo, ¿no? Es un KPI fundamental, entonces pueden ir perfectamente alineados. Esfuerzos a reducir esa eficiencia energética y si lo hacemos de manera novedosa, tecnológica, ¿no? La segunda vez ya no sería, a lo mejor sí que sería subvencionable por estas líneas, pero ya no sería deducible a nivel de I+D+I. Y por terminar, como decíamos, si nuestra innovación se basa en una gran inversión, en un proyecto llave en mano,
tiene un componente grande de hierros, vamos a decirlo de alguna manera. Es fundamental desglosar en estos grandes contratos la parte de gastos que decíamos antes, que sería la deducible, básicamente horas de personal externo, haciendo tareas de ingeniería, diseño, adaptación de la solución a nuestras necesidades, de las inversiones puras, ¿no? De los hierros como tal. Disculpadme que utilice el término coloquial hierros, pero yo creo que así se entiende mejor, de lo que son los proveedores, que en este caso, al ser normalmente una línea que luego vamos a explotar, utilizar, comercializar, pues al tener un retorno económico, esa parte de hierros no sería la deducible. Sería todo lo que consigamos desglosar y hacer un trabajo fino de ver los gastos que hay detrás de esos grandes contratos llave en mano. El incentivo, como tal, pues es seguro y es muy maduro. Digamos que hace casi 25 años, por la ley de 1432 del 2003, que rige los informes motivados vinculantes. Como sabéis, es una herramienta que antaño, pues bueno, como los inspectores de Hacienda no hablan el mismo idioma que los técnicos de una empresa y es difícil explicarles lo que sería un proyecto de innovación tecnológica, digamos que hace tiempo pues instauró también de la mano del Ministerio de Ciencia e Innovación esta herramienta por la cual se establecían unas entidades independientes, como las que podemos ver a la derecha, ACIE, ACERTA, EQUA, hay muchas actualmente, que lo que hacen es una valoración de nuestro proyecto año a año, ¿no? Es un ejercicio que hay que hacer anualmente, y se hace una evaluación técnica por parte de un experto 6 dígitos UNESCO, como hincapié, o sea, como pequeña cuña. UNESCO ya os sonará a todos, es un poco cómo categorizamos las ciencias, en el mundo de las ciencias. Entonces, cada ciencia tiene un código de 6 dígitos en función de dónde aplique la novedad tecnológica, ¿no? del proyecto, pues tiene un experto o un código UNESCO diferente. Entonces es evaluado por un doctor universitario, alguien cualificado en la materia, para evaluar que efectivamente lo que hemos dicho antes se cumple, que es nuevo para la empresa, que hay un reto que realmente es sustancial, ¿no? O sea, que cumple lo que dice la ley. Y luego también hay una valoración económica, que al fin y al cabo es lo más importante para saber que los gastos que se han ejecutado y además son coherentes, ¿no? No están inflados, no hay contratos que no apliquen o gastos que se hayan metido que no tengan que ver con, bueno, con tareas posteriores de lo que puede ser la puesta en producción o, como decíamos, de equipos que se hayan incluido como prototipos, pero finalmente son líneas de fabricación. Y todo esto iría al Ministerio, que con ello emitiría el informe motivado, que es vinculante para Hacienda en cuanto a calificación y una carga de prueba muy potente en cuanto a lo económico. Hago este pequeño matiz porque, lógicamente, Hacienda siempre tiene derecho a revisar la base de gasto, sobre todo porque al final el incentivo se basa en documentación, en papel, y bueno, pues podría en algún caso, pues alguna factura pues no ser real o algún contrato ser ficticio. Entonces, bueno, por esa parte es normal que Hacienda siempre tenga que revisar esa parte, pero bueno, también hay cierta litigosidad que cada vez se le está dando más peso y más importancia al informe motivado en cuanto a vinculación, o sea que en este caso es un incentivo vamos, que es muy seguro para poder aplicar estas deducciones. Y por último, en cuanto a parte de esa seguridad, como decíamos, es muy maduro y muy aceptado por un poco lo que es el ecosistema de las deducciones. Si cogemos un poco las métricas del Ministerio del último año, 2023, vamos con un año de decalaje. El fiscal year está a punto de salir, el fiscal year 24 que se trabaja durante el 2025. Vemos que este año han llegado a las casi 11.000 solicitudes, se han motivado 6.385 millones de euros de gasto, que es una barbaridad, es una cantidad muy, muy notable. Y en estimaciones del Ministerio, eso equivale a unos más de 1.000 millones de euros de deducción. Como veis, es un incentivo muy, muy potente. ¿Qué sectores están representados? Pues todos. Principales están representados todos los sectores de la economía española. Como hemos dicho, la innovación está abierta a cualquiera, a cualquier entidad que cumpla estos requisitos en sus diferentes campos de actuación y sus UNESCOs o sus CENAES. Y en este caso sí que se lleva la palma la parte TIC con un 33% de esos proyectos y le sigue un 15% de manufactura y un 15% de farma. En cuanto a los proyectos verdes, que es un poco insisto, el objetivo de este webinario, y si cogemos el informe y revisamos los UNESCOs, que cada uno por tecnologías energéticas, eléctricas, renovables y demás, podemos estimar que entre un 20 y un 30% de esas solicitudes, que es una barbaridad, estaríamos hablando de 4.000, cerca de 4.000, están asociadas a proyectos de sostenibilidad que posiblemente hayan conseguido tener otros tipos de financiación paralelos con otras de las políticas actualmente que está promoviendo el IDAE, el gobierno con la descarbonización de los PERTES, bueno, etcétera.
Y en este caso, pues en principio, después de este marco teórico, como nuestro objetivo también es daros un poquito más de valor en ellos, os voy a dar paso con mi compañera Paloma, que es especialista en el sector de energía, para que ya, después de un poco esta jerga un poco fiscal, que a veces es un poco engorrosa, hable en términos más amigables para los que sois del sector energía y, bueno, pues podáis ver ejemplos más concretos, más aterrizados y, bueno, que a lo mejor os pueda encajar con el proyecto que estáis ejecutando o con el que tenéis en mente. Entonces, yo me callo y sin más dilación te paso la batuta, Paloma. Gracias, David, por esta introducción teórica del incentivo. Como bien decía, vamos ahora a abordar la parte más práctica de este webinar. La hemos dividido principalmente en dos partes. Primero vamos a repasar juntos esta matriz proyecto-innovación que veis en pantalla, con el objetivo de revisar un abanico grande de ejemplos más teóricos y, como decía David, ¿no?, que podáis sentiros identificados en algún punto de todos los ejemplos que vamos a tratar. Luego sí que hemos seleccionado 3 de manera más concreta para indagar un poco más en esa parte tecnológica y también para cuantificar posibles cifras de deducción que tendríais como retorno y así os hacéis una idea de sus números finales, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar con esta matriz. Vemos en el eje vertical 5 bloques de tipologías de proyecto. Por supuesto que habría muchas más, pero hemos tenido que acotarlo. Luego podemos dar alguna pincelada de alguna que no aparezca en pantalla. Y luego en el eje horizontal vemos las calificaciones que se han comentado anteriormente. En base a ese grado de incertidumbre que tendríamos, pues si podrían estar clasificadas como un proyecto de investigación y desarrollo, esa novedad objetiva, o un proyecto de innovación tecnológica, con esa novedad subjetiva. Vamos a la primera línea. Hablamos de tipologías de proyectos que tengan que ver con la escalabilidad industrial de tecnologías energéticas. Hablamos de tecnologías que pueden estar validadas en un entorno piloto y que vamos a escalar por primera vez a un entorno industrial en condiciones reales de operación, pero también hablamos de tecnologías que estén ya de alguna manera en escala industrial y que por modificar ciertas condiciones del entorno de manera significativa o intentar un aumento de potencia que previamente antes no hemos tenido ese reto para esa empresa concreta, también se pueden enmarcar en una de estas dos columnas, ¿vale? Ejemplos tal vez más aterrizados, pues podemos tener una repotenciación de una planta renovable, ya sea solar o eólica, donde queremos aumentar esa potencia instalada, manteniendo cierta parte de la infraestructura que teníamos en la instalación original. Eso va a suponer reto técnico a la hora de, pues, incluir esos conversores, esos aerogeneradores con lógicas de operación tal vez diferentes, hacer frente a algunas cargas eléctricas que de esa instalación en inicio tampoco estaba preparada para tal. Digamos que todo ese esfuerzo que veamos que se debe de hacer a nivel de rediseño y de ingeniería es un poco lo que tenemos que ir identificando en esas acciones para poder tenerlo en cuenta en el incentivo, ¿vale? Otro ejemplo que seguro que ese sí que luego lo vamos a extender más, pues plantas de producción de hidrógeno verde, pues que sea la primera vez que nos enfrentemos a escalar una potencia concreta en un entorno concreto, ¿vale? Vamos a la siguiente parte, que es vectores energéticos. Aquí el protagonista está en la propia tecnología energética, tecnologías que actualmente en el mercado no estén del todo maduras, que sean tecnologías emergentes, que tecnologías que no estén estandarizadas por muchos motivos, son pues bueno, esas líneas de investigación para ir avanzando en esa madurez de esa tecnología, son las que tenemos que identificar en esta línea, ¿vale? Por ejemplo, hablábamos, ¿no?, de la producción de hidrógeno verde. Existen muchas tecnologías de electrólisis, hay algunas que están muy extendidas y muy maduras en todas las escalas y hay otras que no, ¿vale? Pues investigaciones de esas nuevas líneas de tecnologías de electrólisis para ya llevarlo a unos terrenos de operación que sea viable económicamente y técnicamente. O otras tecnologías diferentes energéticas, como puede ser el biometano. Pues cualquiera de estos avances en estas líneas estarían dentro de nuevos vectores energéticos. Vamos a un tercer bloque, que es mejora de eficiencia de equipos e instalaciones. Aquí, pues bueno, es esfuerzos a nivel de ingeniería y rediseño, ¿no?, para que los equipos o instalaciones consuman menos, nos rindan más, pierdan menos energía, ¿vale? Sí que aquí es importante separarlo de un concepto de proyecto que no sería deducible, que sería el mantenimiento al uso de esos equipos e instalaciones, pero sí que si vamos con un objetivo de eficiencia y para llegar a él necesitamos invertir tiempo, como hablábamos antes, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo, cuál es el reto tecnológico que tengo que hacer sobre ese equipo de instalación para llegar a ese objetivo de eficiencia? Pues los podríamos enmarcar en esta línea. Si hablamos de eficiencia de equipos, pues vamos a tener, por ejemplo, cambios en composición, en los propios materiales, en la geometría.
Si hablamos de cambios, o sea, de eficiencia en instalaciones, aquí a lo mejor el reto técnico está más localizado en esa interacción de los subsistemas, ¿no? Pues bueno, identificar todas estas iniciativas que probablemente sí que se estén generando y se pueden contemplar en el incentivo. Ahora hablamos al bloque 4, que como veis es el primero que hablamos ya de proyectos de tipología software. Muchas veces relacionamos la deducción fiscal directamente con proyectos solo de transformación digital, que por supuesto que también, pero no solo ellos. Llevamos 3 bloques enteros hablando de proyectos industriales, que probablemente sean líneas que de manera más habitual todos los que nos estáis escuchando estáis trabajando. Así que bueno, este webinar era un poco pues para abrir un poco el incentivo a otra tipología de proyectos como estas, ¿vale? De todas maneras, no nos podemos olvidar de nuestros proyectos software porque también tienen cabida siempre en el sector y en el sector de la energía. En este caso, pierde protagonismo ya el equipo concreto de una instalación y lo gana el cómo lo voy a controlar, cómo voy a predecir, cómo se comporta, ¿no?, mi instalación en unas condiciones de entorno X, ¿vale? Y como vemos en pantalla, pues según podamos ser capaces de generar nuevos modelos o lógicas de decisión, algoritmos de control disruptivos, pues vamos a tener esa incertidumbre mayor y podrán ser calificados como investigación y desarrollo, o también la adaptación de un software o de una tecnología concreta de software ya existente, pero a las especificaciones concretas que yo necesito, también se va a poder calificar como innovación tecnológica. ¿Qué tendríamos a lo mejor que descartar aquí y es interesante comentarlo? Pues la adquisición de un software comercial y la implantación sin la necesidad de yo modificar ese software para que me sea útil, ¿vale? Y por último, volvemos a otra tipología de proyectos industriales. No nos olvidemos pues, de toda la parte de tecnologías de conversión y almacenamiento energético, ¿vale? Aquí esa transformación de la energía e incluso hibridación de esas tecnologías de conversión nos van a dar esa incertidumbre mayor para el caso de investigación y desarrollo. Y luego, pues, por ejemplo, nuevas arquitecturas en lo que es el almacenamiento nos podría dar parte de la innovación tecnológica. Como decíamos, estos son 5 grandes bloques, pero existen muchos más. Por ejemplo, todo lo relacionado con la ciencia de los materiales, ¿no? Pues análisis o sea, ensayos de durabilidad de nuevos componentes que puedan formar parte de esos equipos. También serían proyectos interesantes a detectar y poder trabajarlos. David, si puedes avanzar a la siguiente. Ahí, perfecto, gracias. Vale, como os decía, esta segunda parte hemos seleccionado 3 proyectos, un par de ellos que son los primeros de tipología industrial y proyectos de gran envergadura, tienen muchas cosas en común, ¿vale? Y luego un tercer proyecto algo más acotado en presupuesto y que es de tipología software, ¿vale? Vamos con el primero de ellos. Perfecto. Que como titular tenemos el escalado tecnológico de sistemas de producción de hidrógeno verde, ¿vale? Aquí, antes de iniciar con lo que es el ejemplo, solo hacer un apunte. Es importante para todos los proyectos, pero principalmente para estos que, como ya estáis viendo en pantalla, tienen presupuestos tan elevados, que el estudio de la deducción no se haga al finalizar el año o el proyecto concreto, sino que lo podamos realizar en tiempo real. Que conforme se vaya haciendo esa ejecución de gasto, nosotros podamos ir revisando ese avance para poder ir valorando e ir optimizando esta cifra de deducción que, como vais a ver, está llena de condicionantes y está llena de grandes analíticas. Entonces, si la vamos realizando conforme va avanzando el proyecto, seguro que reducimos millones de errores y sobre todo optimizamos ese retorno final, ¿vale? Volviendo un poco al ejemplo, aquí vamos a tener, bueno, pues después, claro, este proyecto lo ha realizado una empresa, de manera, o sea, todo simulado, ¿vale? Donde es la primera vez que escalaba de esta potencia concreta a escala industrial para la producción de hidrógeno verde, en un ámbito para ella propia de baja madurez tecnológica e integración compleja multisistema. Vemos como ciertas iniciativas dentro del proyecto, ciertas novedades tecnológicas que tienen que trabajar para poder cumplirlo con éxito, como ese escalado inédito, integración de energías renovables y tecnologías de almacenamiento, diseño industrial orientado a la seguridad extrema y soluciones ad hoc de monitorización y control, que no se pueden encontrar estandarizadas en el mercado para lo que la empresa concreta busca, ¿vale? El conjunto de todos estos retos tecnológicos que acabamos de decir es lo que le va a proporcionar a este proyecto la calificación de innovación tecnológica, como veis ahí abajo, ¿vale? Esto supone un retorno del 12% del presupuesto deducible final que analicemos, ¿vale?
Vale, vamos con algún foco de análisis que es interesante indicar. Ya os adelantaba David, ¿vale? Esta estandarización de los proyectos dentro de códigos UNESCO. Eso, por supuesto, después de conocer el proyecto, vamos a poder proponer en qué códigos UNESCO se pueden ver envueltos. Aquí vemos pues, labores de ingeniería y tecnología energética, tecnología industrial, podrían estar dentro de alguno de estos códigos. Importantísimo ese análisis de contabilidad, como decía antes, y cuanto más nos permitáis realizarlo en tiempo real, mejor se podrá hacer y con mayor seguridad. Esa evaluación de la calificación, después de conocer el ámbito técnico del proyecto, vamos a poder revisar el estado del arte, el estado de la técnica y asociarlo a una calificación, que en este caso es la IT. Y ya vamos a hablar de partidas de gasto. Primero nos vamos a excluir algunas que en principio no tenemos que tener en cuenta, que no son deducibles, como gastos en transporte, gastos en puesta en marcha incluso posteriores, ¿va? Ya gastos en explotación, gastos de equipos que no estén relacionados en ningún punto con la innovación, sobre todo en estos proyectos que son tan grandes, van a haber bloques del proyecto que no estén relacionados íntimamente con la innovación y habrá que descartarlos, ¿vale? Otros gastos como obra civil, aquí tampoco entra, ¿vale? No lo podríamos tener en cuenta. Y ahora vamos un poco a lo que sí que tenemos que tener en cuenta. Veis aquí al inicio varias partidas de gasto, habrían más, ¿vale? Pero las grandes partidas de gasto que nos encontraríamos en este proyecto, haciendo un sumatorio total del presupuesto de aproximadamente 200 millones de euros. Veis que la mayoría de este dinero va localizado en la parte de equipos principales de producción del hidrógeno, pero no nos olvidemos de otras grandes partidas como personal interno, servicios externos de ingeniería, de también labores de montaje e instalación, que se están viendo aceptados estos gastos en esta tipología de proyectos industriales, ¿vale? Y luego, pues ya según nuestro proyecto tendremos ciertos componentes como sistemas auxiliares, sistemas de instrumentación y control, ¿vale? Aquí varias cosas importantes, ya no solo de este proyecto, sino en general, ¿vale? Que el presupuesto total del proyecto sean 200 millones de euros no significa que todo ese gasto sea deducible. Aquí el gran reto y donde a nosotros nos gustaría mucho ayudaros es en coger ese presupuesto total que nos sale de extraer esos reports, de ir viendo cómo va ejecutando ese gasto y realmente determinar, ¿no?, qué partes dentro de estas líneas sí que son deducibles. No todas las actividades que realiza el personal interno serán actividades deducibles, pero sí parte de ellas, ¿no? Pues saber cuál. No todos estos servicios externos, todos los proveedores que nos ayudan, tendrán componente de innovación, pero sí muchos de ellos, determinar cuáles. Y sobre todo, y aquí a lo mejor lo más difícil, ¿no?, toda la parte de activos, ese gasto en los equipos, el hierro que comentaba antes David, ¿no? Pues si existe una parte de ellos que se pueda aprovechar vía amortización o vía revisión de si en el contrato aparece de manera determinada o una partida de reingeniería aplicada a esa maquinaria, pues para eso estamos nosotros, ¿no? Para realizar ese análisis completo del gasto y ese análisis completo contractual que siempre lo llevamos en paralelo, sobre todo para estos grandes proyectos. Eso, por supuesto, de esos 200 millones nos va a permitir llegar a un total de presupuesto deducible, que es como le llamamos, la base de deducción. También importante es todo este tipo de proyectos probablemente pueda venir ya acompañado de una subvención y, como decía David, siempre hay que minorar la subvención recibida para no incurrir en doble beneficio sobre un mismo gasto. Aquí, en esta analítica simulada, vemos que con todo lo que acabo de comentar llegamos a un total deducible minorado de unos 33 millones de euros. Y aplicándole el beneficio de deducción del 12%, tenemos una deducción de 4 millones. Importante, 4 millones de euros repartidos en todo el horizonte del proyecto. Conforme nosotros vayamos ejecutando el gasto, iremos generando esos 4 millones, no es de golpe. Con estas cifras, para este proyecto concreto, tendríamos una recuperación de aproximadamente el 32% del gasto invertido entre la ayuda recibida y la deducción fiscal. Avanzamos al siguiente ejemplo. Vale, aquí, como os decía, es una tipología de proyecto algo similar, lo hemos querido mantener para que veáis reflejado cómo las condiciones del entorno nos pueden calificar el proyecto de I+D por ese grado de incertidumbre, pero van a haber muchos bloques que vaya pasando más ágilmente porque los acabamos de comentar, ¿vale? Y tienen algo de similitud. Vamos a centrarnos en lo que sí que es diferencial. Aquí tenemos un titular de proyecto desarrollo tecnológico de un parque eólico offshore flotante, ¿vale? Entonces vemos esos retos a los que nos tenemos que enfrentar y se han determinado en este proyecto como una nueva configuración renovable no validada previamente, la necesidad de investigar en sistemas de anclaje innovadores, diseño de soluciones estructurales, estudio del comportamiento aerodinámico y dinámico, pues
lo que comentábamos, una incertidumbre por todo lo que vemos elevada, un reto elevado. Entonces, tras revisar ese estado del arte, determinamos que puede ser calificado como investigación y desarrollo. Eso automáticamente nos va a dar como mínimo un retorno del 25%. Ya habéis visto antes que puede ser variable, dependerá de la I+D de años anteriores que se haya trabajado. Hemos puesto el escenario más restrictivo, que aún así es más del doble que para la innovación tecnológica. Códigos UNESCO similares por el tipo de proyecto que estábamos hablando. Importante, ¿no? Esa revisión contable de manera dinámica conforme avanza el proyecto. Vamos a ver que el presupuesto aquí es incluso más elevado que el anterior en este ejemplo. Y un descarte de gastos también similar al anterior, porque a tipología industrial, pues similar, ¿vale? Fuera transporte, fuera equipos que no tengan que ver con la innovación, fuera obra civil. Y dentro, pues tenemos las partidas de gastos similares a las anteriores. Aquí el presupuesto total, 345 millones, que siguen muy focalizados en esa adquisición de la maquinaria principal, ya sea de la tecnología renovable o auxiliares, ¿vale? Pero bueno, no perdamos el foco que también hay mucha cuantía dentro de personal interno y servicios de ingeniería, sobre todo porque el proyecto al final va relacionado, ¿no? Cuanta mayor incertidumbre a la hora de generar el proyecto, más necesidad tengo de inversión en esa parte de ingeniería que me da tanto mis propios empleados como servicios externos que pueda subcontratar. Y nada, se realiza una analítica parecida a la anterior. Cada proyecto es un mundo, por supuesto. Aquí el objetivo está en analizar de manera pormenorizada todos los gastos que se vayan ejecutando en el proyecto para saber qué parte puedo yo aprovechar y también, si esto viene acompañado de una subvención, realizar esa minoración. En este caso concreto tenemos un total deducible minorado de 60 millones de euros y aplicándole ese beneficio de I+D al 25% tenemos 15 millones de euros. Lo mismo, repartidos en todo el horizonte del proyecto conforme yo vaya ejecutando el gasto. Hablamos de cifras increíbles, ¿no? O sea, de cifras súper significativas. Con esto no queremos decir que no se puedan trabajar proyectos de menor importe. Ahora vamos a pasar a un tercer ejemplo donde vamos a ver el presupuesto más acotado, pero bueno, que queríamos dejar aquí reflejado que existen grandes iniciativas que a lo mejor no tenemos en mente que se pueden trabajar y que pueden recibir deducción, pero por supuesto que sí. Vale, vamos al último. Aquí, como os decía, ¿vale? El proyecto de tipología software, en este caso un sistema avanzado de gestión de la generación, almacenamiento y demanda, pues 3 puntos en ese ciclo de vida de la energía, que también por un poco los retos que tiene que asumir el ejecutor del proyecto o ejecutores del proyecto, gestión integrada de activos heterogéneos, operación en mercados eléctricos reales, predicción avanzada, bajo alta incertidumbre, integración de demanda, pues todos estos condicionantes nos hacen que lo podamos calificar también como investigación y desarrollo tras un análisis completo del proyecto, ¿vale? Vemos que los códigos UNESCO ya cambian, ¿no? Tenemos un proyecto totalmente diferente, pues lo vamos a poder enmarcar en UNESCO de informática, de distribución de energía, hay muchísimos, ¿vale? Ya lo veríamos. Y aquí simplemente una pincelada para recordar que los proyectos no hace falta que estén ejecutados por una misma empresa en su totalidad, podemos trabajar proyectos en cooperación. Aquí habrá que analizar esa estructura colaborativa para saber qué deducción va a dónde, pero se pueden trabajar perfectamente. En cuanto al presupuesto, aquí ya tenemos también diferentes partidas de gastos, se mantiene ese personal interno que coge mucha fuerza, como veis, respecto al total, servicios de ingeniería, equipos y maquinarias de manera ya muy escasa. Y luego, materiales fungibles, elementos que tengo que consumir durante la ejecución del proyecto para poder llevarlo a cabo, infraestructuras y bancos de ensayo, softwares y licencias. Aquí un total deducible de 2.380.000 euros. Puede también recibir ayuda, ¿por qué no? ¿Vale? Se ha estimado en una simulación un 40%. Así que finalmente, tras la minoración y tras la aplicación del 25%, tenemos 300.000 euros aproximadamente de deducción que podemos recuperar de este proyecto, con una recuperación del 45% del gasto invertido, sumando ayuda y deducción final. Vale, pues esto era un poco la parte más práctica que queríamos comentaros. Le voy a devolver la palabra a mi compañero David para que podáis ver cómo aprovechar esa deducción ya una vez la tengáis y luego, pues, por supuesto, comentamos dudas.
Genial, gracias Paloma. Pues efectivamente ya en este último bloque queremos revisar un poco pues también la flexibilidad de este incentivo, vamos a decirlo de alguna manera, que permite, digamos que en función de las necesidades de las empresas o incluso de su tipología en cuanto a impuestos, pues bueno, se puede utilizar de diferentes maneras y en algunos casos se puede convertir en un ingreso como tal, en financiación, no deducción. Porque en este caso, como bien sabéis, deducciones, cuando llega el impuesto de sociedades, pues dejo de pagar una parte. Pero claro, hay empresas que a lo mejor por su estructura tienen bases imponibles negativas o incluso por pertenecer a una multinacional no tributan aquí. Entonces, en este caso, parece a priori que no pudieran aplicar estas deducciones, pero sí, digamos que el artículo 39 permite, y otra serie de articulados que ahora comentaremos, permite que también la puedan aprovechar. En general, ¿qué hacer con esta deducción? ¿Qué podemos hacer con ella? 18 años para poder deducirnosla una vez que la generamos. Se supone que para aplicártela anualmente tienes que cumplir los límites de como mucho te puedes deducir hasta el 25% de la cuota íntegra de lo que vamos a pagar ese año en el impuesto de sociedades, o podemos llegar al 50% en caso de que los gastos de I+D+I de ese año hayan superado el 10% de esa cuota íntegra. Entonces nos permite llegar hasta ese 50% de dejar de pagar la mitad de lo que tendríamos que pagar ese impuesto en base a aplicar si tenemos deducciones. Que queremos, por lo que sea, que la empresa necesita deducirse más o le interesa un año no pagar esos impuestos, existe lo que denominamos la monetización, que también es aplicable para empresas que no tengan cuota directamente, que no paguen impuestos. Con esta herramienta, digamos que lo que permiten es transformar esa deducción pendiente en un ingreso directo, un cash, ¿no? El que te hace la administración, Hacienda, con unas determinadas limitaciones que ya comentaron un poco en nuestro anterior webinario Almudena y Alex, pero bueno, por tener ya, lo introducimos otra vez para tener el marco general de comparar todas las posibilidades de aprovechamiento de estas deducciones. Entonces, en este caso, si obtenemos el informe motivado y nos comprometemos a mantener esa plantilla de I+D+I que ha generado esas deducciones y reinvertir ese dinero que nos paga Hacienda, con un descuento del 20%, que parece el IVA, pero sería minorado al 20% en ese caso, digamos que podríamos conseguirlo que nos lo ingresaran esperando un año. Digamos que no lo podemos aplicar en el mismo año que estamos gestionando las deducciones, habría que esperar al siguiente ejercicio. Entonces, pues bueno, conlleva unas condiciones que buscan que tú no cojas la deducción, vamos a decirlo de alguna manera, y la empresa desaparezca o la des de baja, sino que en este caso que cojas el dinero y mantengas, lo utilizas para mantener la actividad innovadora de la empresa. Límites anuales también están establecidos, por si acaso, un límite de 3 millones de euros en cuanto a I+D+I, de los dos incentivos juntos, tanto la I+D como la I. Y para innovación tecnológica el límite de monetización sería de 1 millón de euros anuales, tanto para superar el límite de la cuota íntegra como pedir ese ingreso, ese cash. Y luego hay otro tercero instrumento que cada vez se está poniendo más de moda, que es el Tax Leaks, que si no os suena, comentaros que de los informes motivados que habíamos hablado antes, hay unos informes motivados que se llaman tipo C, que lo que hacen es evaluar solo lo que es el contenido y estimar si el presupuesto que vas a ejecutar a futuro, porque son ex ante, es coherente, ¿no? Digamos que de los 354 que se emitieron en el último informe, 289 pertenecían a agrupaciones de interés económico, que estamos hablando de unos 500 millones de euros. Por lo tanto, es un incentivo que se ha puesto de moda y cada vez está más extendido. Es un incentivo, también tiene sus complejidades, pero digamos que el espíritu del mismo es que esas empresas tipo spin-offs, tecnológicas o directamente que por sus necesidades concretas no pueden acceder al marco de financiación, que lo que les interesa son la financiación, no la deducción, porque no van a pagar impuestos durante mucho tiempo, que no van a poder acceder a financiación pública, pues como digo, porque no tienen los avales, no cumplen los límites de su contratación o lo que sea. Si estamos ante proyectos de I+D, se supone que el espíritu es para proyectos punteros, permite, el marco actual permite que sea la financiación privada, a través de fondos privados, los que den esa financiación a estas empresas. No vamos a decir que es como comprar una deducción, ¿no? Pero en principio, para que lo entendamos todos, sería ceder una deducción que no pueda aprovechar el sponsor, que es el que ejecuta, a favor de inversores, que lo que tienen es la financiación que necesitan estos para ejecutar el incentivo. Entonces, de manera muy rápida, se estructura a través de una agrupación de interés económico
básico en la que aportan los fondos los inversores entre un 30 y 38% y el sponsor entre un 62 y un 70%, y la propia IE de la que forma parte el sponsor subcontrata todo el proyecto de I+D a ejecutar al 100% al sponsor. En este caso, el sponsor cede temporalmente la propiedad intelectual del proyecto para que la AIE se pueda favorecer de esa deducción, ¿no? Y en el momento en que ya se haya ejecutado el proyecto y se desmonte la AIE, pues digamos que el sponsor se ha llevado la financiación de todo su proyecto y los inversores se llevarían las bases imponibles negativas y esas deducciones que no puede aprovechar el sponsor. De esta manera sería esa transferencia de una manera legal. Entonces, desde el punto de vista del sponsor, digamos que conseguiría una financiación de su proyecto al 100%, incluso a veces permitiendo que pueda facturar las horas de su personal a coste de mercado, que no deja de ser incluso algo más que lo que puede ser el coste hora interno de sus empleados. No es lo mismo una hora que utilizas para ti que para que se la vendes a un tercero, porque puede ser una hora muy especializada, y además se convierte en un ingreso directo que entra por facturación y relativamente rápido respecto a otros incentivos, a cambio de, como hemos dicho, una cesión temporal de la propiedad intelectual que luego lo recupera y de no poder tocar las deducciones fiscales en este caso. Y también importante, esos 62-70% de fondos que le queda por poner son compatibles con ayudas. Lógicamente, antes de aplicar las deducciones, como siempre, habría que minorar estas ayudas para el cómputo de la deducción. Y en el caso desde el punto del inversor, pues bueno, pues aportaría ese 30-38 de los gastos del proyecto, ¿no? Y se llevaría a cambio las deducciones fiscales y la base imponible negativa generada por la AIE. Entonces, un poco para terminar todos estos esquemas, un ejemplo rápido numérico para que podamos ver un poco los tres incentivos, cómo funcionarían en números. Rápidamente, pues hablamos de un proyecto, por ejemplo, de I+D, de invertir en desarrollar una nueva línea de producción pionera en el sector, que ha costado ese presupuesto durante el 2025. En este caso, la inversión, como veis, ha subcontratado un proyecto llave en mano a un tercero, por esos 600.000 euros, pero digamos que se ha hecho ese ejercicio de analizar dentro, ¿no?, de esos gastos, cuáles son los gastos como tal, de ingeniería, montaje, personal externo, de los materiales, equipos, que en este caso, como no es un prototipo, y luego se va a producir con ello, pues no lo podemos tocar para la base deducible, que consistiría en sumar la primera y la segunda línea de esa parte azul. Estaríamos en 500.000 euros de base deducible previa, restar si ha habido algún tipo de ayuda, como decíamos, porque en este caso hay que minorarlas previamente. ¿Qué tenemos aquí? Podríamos aplicar en julio del 2026 la deducción al 25%, 125.000 euros, esperar, como pedíamos, hasta enero de 2028 para hacer monetización, que en este caso sería, pues quitándole un 20%, tener un ingreso en vez de dejar de pagar 125.000 euros, si es que tenemos esa cuota, no, digamos que recibiríamos un ingreso por parte de Hacienda de 100.000 euros, lo que sería, bueno, esa rentabilidad del 20% sobre lo gastado en el proyecto, o si pudiéramos encajar en el tax list que comentábamos antes, ¿no?, pues podríamos tener un 35%, que serían 175.000 euros sobre el total del proyecto, y una fecha de cobro al principio de 2026. ¿no? ¿Cómo funcionaría esto? Como hemos dicho, habría que establecer una estructuración privada con inversores, y desde el punto de vista de los inversores, pues como vemos, ¿no?, en este caso su aportación sería de 225.000 euros, que hemos puesto un poco, que serían esos 35% que hemos estimado de financiación del proyecto de la AIE de 175.000 euros, más los costes de la estructuración que los acogería el inversor, por decirlo de alguna manera. Luego, pues tendría la deducción, las bases imponibles negativas, el crédito fiscal, sacaría una deducción más un crédito fiscal de 347.000, y por el efecto impositivo del beneficio, porque lógicamente todo esto es perfectamente legal y cumple todos los marcos legales, que habría que imputar esos impuestos, pues tendría una rentabilidad desde el punto de vista del inversor con fees de gestión de cerca del 65%. Por lo cual, como comprenderéis, es una herramienta que últimamente se ha puesto muy de moda, pero claro, no hay que aplicarla indiscriminadamente y hay que ver qué perfiles de proyectos pueden encajar y cuáles no. Como decimos, está abierta a todo el mundo, pero bueno, hay que vigilar quién puede aplicar y quién no. Y ya un poco para terminar y dejaros turno para las preguntas, si nos queréis escribir a través del texto cualquier pregunta,
En caso de que no las respondiéramos, como comentó Dan en el principio, os daremos respuestas a todas, o sea que no os preocupéis por esa parte. Por hacer ya una panorámica de fuentes de financiación, como hemos dicho, pues podríamos tener las ayudas, la financiación pública, caracterizada por préstamos, tramo no reembolsable e incluso compatible con la deducción, una burocracia media. Los que habéis sufrido ayudas ya sabéis que es un poco penoso la justificación hasta que cobras y demás, la burocracia es bastante compleja. A veces se piden avales o ampliaciones de capital, una temporalidad alta, hay que terminar la mayoría de las veces el proyecto para recibir el dinero. Y bueno, pues eso tiene unos costes de consultoría y auditoría desde el punto de vista del que ejecuta el proyecto o el beneficiario. En el otro lado tenemos la deducción fiscal con una monetización, que sería el convertir en ingreso la deducción, porque ya la deducción normal la hemos visto. En este caso, si optamos por esta monetización, pues bueno, en este caso pues hay unos requisitos de esperar un año, una minoración del 20%, de mantenimiento de empleo, de inversión, pero en este caso, bueno, adelantamos la deducción, no hay que esperar 18 años para irla aplicando en función de nuestras cuotas íntegras más pequeñas. La burocracia es algo menor. Vamos a decirlo de una manera, el Estado, pues bueno, digamos que es un pelín más laxo, pero un pelín cuando dejas de pagar una cantidad frente a lo que es que abran ellos la cartera y te den dinero para ejecutar un proyecto. La temporalidad es media, es algo más corta, digamos, de las ayudas, pero no se queda muy lejos. Y en este caso, igual, sigue siendo compatible con ayudas y tiene los mismos costes de consultoría de certificación. Y tendríamos en la última pata, pues un poco lo que es el tax leaks, que en este caso sería un contrato privado, es financiación privada. Y en este caso estaríamos hablando de que desde el punto de vista del que ejecuta el proyecto, pues bueno, cedería la deducción, no podría aplicársela, pero a cambio ganaría una factura con algo de margen incluso, ¿no? La burocracia es baja, porque digamos que son contratos privados, con una cesión temporal de la propiedad intelectual que luego volvería, en ningún caso pierde la propiedad intelectual del proyecto ni de sus resultados, y la temporalidad es mucho más baja, como hemos visto. Estaríamos hablando de que operaciones se pueden montar en un año, más o menos. Y evidentemente compatible con ayudas, como hemos dicho, se pueden pedir ayudas para la parte que falta de financiar. Y en principio, desde el punto de vista del que ejecuta, el coste es cero. Suele asumirlo el inversor. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí sería la parte de un poco de la panorámica que hemos querido un poco revisar, marco teórico, marco práctico y posibilidades de aprovechar las deducciones. Entonces ahora, si queréis lanzarnos algún tipo de pregunta, pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, David y Paloma. Bueno, a todos también, como veis, estamos hablando de un incentivo muy potente con una aplicación totalmente directa, ¿no? en los análisis de viabilidad, en los desarrollos de proyectos energéticos que estamos hablando, incluso con herramientas, ¿no? Para dotar de seguridad, ¿no? Como los informes motivados a todo este incentivo, y con posibilidades incluso de monetización, ¿no? que afectarían directamente a los flujos de caja de estos proyectos, que muchas veces, ¿no? el desarrollo, ¿no? de estos proyectos precisamente pues bueno, se basan en eso, ¿no? en ese flujo de caja. Podríamos tener, pues, sobre todo, además con mecanismos, ¿no? de anticipo de ayudas, pues unos ingresos determinados de una ayuda en el primer año de actividad, incluso en el año cero, ¿no? del desarrollo del proyecto, unos ingresos determinados, ya sea por ingreso directo o por un menos pago, ¿no? en el impuesto de sociedades durante la ejecución de los proyectos, que le darían, ¿no? a ese proyecto, ¿no? mucha más seguridad, mucha más rentabilidad, sobre todo en momentos en los que estamos hablando constantemente, ¿no? de esos retornos, de esas rentabilidades, de la bancabilidad de los proyectos, ¿no? que tan de moda, ¿no? están en el sector energético. Hemos recopilado una serie de preguntas. He unido, ¿no? en algunas, porque había algunas que se han repetido, y Paloma, David, contestáis como queráis, ¿no? Sí, claro. Que más quiera, ¿no? De la pregunta. La primera, nos dicen que esta se ha repetido bastante. En los proyectos de I+D que hemos mostrado, nos preguntan que puede haber bastante incertidumbre. ¿Qué ocurre si el proyecto no alcanza los resultados esperados o no funcionase técnicamente? Sí, bueno, contesto yo, David, si te Sí, parece. adelante, no te preocupes. O sea, sí, totalmente. Es una pregunta o sea, que es muy buena pregunta. Al final, un proyecto de I+D, como va hilado de una alta incertidumbre, es posible
que en el desarrollo del proyecto finalmente no exista ese éxito a nivel técnico o a nivel comercial. Lo bueno es que la deducción fiscal no pone ahí el foco. A la deducción le da igual, no va a ser invalidada en el caso de que al final el proyecto pues, no se pueda escalar a nivel industrial, no se pueda comercializar o técnicamente no sea viable, no se va a invalidar. Aquí lo que premia es ese esfuerzo en, pues en tener ese reto técnico y en la ejecución del proyecto e intentar resolverlo. Eso es lo que siempre va a premiar. Perfecto, Pablo. Hay una pregunta que también que han repetido dos personas sobre en estos proyectos energéticos, ¿no? Bueno, qué tipos, la tipología de proyectos, que son, en parte lo hemos visto con la tabla que nos ponía Paloma, ¿no? Y algunos de los ejemplos. Y yo creo que la pregunta del millón, ¿quién se aplica esa deducción? ¿El proveedor o el que adquiere? Pues a ver, si quieres, creo que esto aplicaba un poco en el marco inicial. A ver, ante todo, digamos que lo que importa es la base tecnológica, ¿no? Y que sea nuevo para la empresa, para el que lo ejecuta o para el que lo encarga. En este caso, ambos dos pueden optar a la deducción, porque digamos que la ley lo que permite es principalmente prima más que el que ejecuta el proyecto es el que paga por él. Entonces, en este caso, pues habría que revisar los dos, a ver, porque en este caso muchas veces lo que es nuevo para el que contrata la tecnología puede ser una mera prestación de servicios para el proveedor o ya lo ha hecho muchas veces y para ellos no constituye ninguna novedad, ningún reto tecnológico y es una solución parecida incluso que a lo mejor el que ha hecho la competencia. Entonces, en ese caso, pues bueno, pues el proveedor no se lo podría deducir porque no cumple que sea una mejora tecnológica y sustancial para ellos y sus procesos, pero sí el cliente, ¿no? Y si es nuevo para los dos, da la casualidad de que es nuevo para los dos, ahí es cuando es importante que estar asesorado por especialistas en la materia para no deducirnos más de lo que debemos ni en este caso perder oportunidades, ¿no? En este caso, por eso digo que en principio es un incentivo amplio y cualquier perfil de empresa, tanto desarrolladores como los que lo explotan o lo adquieren, tienen posibilidad de deducirse. Lo que hay que hacer es analizar muy bien el acuerdo entre ellos. En cualquier caso, ¿no? Para el proveedor de la tecnología, una herramienta súper potente, ya sea cuando se lo pueda aplicar o cuando lo pueda utilizar incluso como fuerza de venta, ¿no? Para los terceros. Tal cual. De hecho, muchas veces acompañamos a proveedores en ese esquema y ven que, bueno, pues al vendérselo al cliente, esta deducción, pues oye, mejora mucho los KPIs de que la inversión salga adelante y encima también en un mundo que están incluso las multinacionales peleando entre ellas, pues oye, te puede mejorar el posicionamiento respecto a otros centros tecnológicos, a otros centros productivos de la misma empresa. Entonces, sí, ¿no? Desde luego, como dices, muchos proveedores también que son clientes nuestros utilizan esta herramienta. Los proyectos novedosos para ellos se los deducen y los que no, pues utilizan esta herramienta para intentar vender mejor y más barato. Nos preguntan también, y de hecho varios con ejemplos concretos de proyectos, si existe un presupuesto mínimo para trabajar las deducciones. No sé si podemos profundizar un Sí, poquito. entiendo perfectamente la pregunta porque los tres ejemplos que hemos puesto al final tenían presupuestos elevados. Nada que ver el tercero con los dos primeros, pero siguen siendo más de 2 millones de euros de presupuesto inicial. Y no, por normativa no está estipulado un presupuesto mínimo al que tengamos que llegar para poder beneficiarnos del incentivo de deducciones. Aquí ya va a entrar más la evaluación que hagamos entre las partes de la rentabilidad que es trabajar ciertos proyectos según ese presupuesto base, pero también el incentivo sí que nos permite realizar ciertas agrupaciones según temática, según tecnologías, según objetivo final, ¿vale? Generar unas líneas estratégicas que nos van a permitir sumar gasto de varias iniciativas y ya tener, si por sí solo alguna iniciativa se quedaba algo corta, a ver si se puede realizar esta agrupación y realmente tener lo que estáis también muy acostumbrados en subvenciones a trabajar, esos proyectos tractores, para trabajarlo en su conjunto y que el presupuesto sea más elevado y la rentabilidad económica sí que salga. Perfecto, Paloma. Yo creo que también hay una parte, ¿no? que muchas veces, por la concepción de la gente, ¿no? que ha trabajado alguna vez las deducciones, nos preguntan, claro, si de lo que hemos estado hablando era solo de proyectos de desarrollo tecnológico o también estábamos hablando, ¿no? de posibilidad de aplicar estas deducciones a proyectos de inversión, ¿no? en energía o sostenibilidad. ¿Cuánto sería deducible, ¿no? en estos proyectos, ¿no? de desarrollo?
Bueno, ¿esta me toca a mí o la Mentira. respondes tú, Paloma? Vale, Mentira. pues en principio, vale. Sí, esto lo he mencionado de pasada, pero es importante porque es un punto clave y es un poco el mantra de este webinar, que es un mensaje con el que queremos que os quedéis. Es al final el que los proyectos sean verdes, ¿no? Vamos a decirlo de una manera, y en un marco de ayudas que todos sabéis que el NextGen termina ahora a mediados de año. Y bueno, aunque se están buscando plan B, pues el marco de las ayudas entendemos que se va a ver afectado. Un poco es el momento de las deducciones fiscales, que también sabemos que como es a todo lo pasado, vamos a decirlo de una manera, sirve también y es potente para mejorar las cifras de retorno de esos proyectos. Y de hecho, como decimos, si no solo tienes un objetivo verde o consigues un tema de descarbonización y demás, sino que también lo haces cumpliendo eso, ¿no? Mediante un reto tecnológico, una novedad para ti, ¿no? Para la empresa. Y en este caso consigues un impacto importante, que bueno, que puede ser, insisto, el mismo impacto en la eficiencia energética o en descarbonización, es un parámetro fundamental del proceso y también se puede defender como innovación en proceso. Entonces son perfectamente deducibles y ahora es el momento de analizarlo cuando hemos ejecutado el año y ya empezamos a empezar con el siguiente, ¿no? Es el momento perfecto para analizar los gastos del 2025. Entonces, bueno, en este caso, si el proyecto además tiene un componente muy importante de inversión, como decimos, porque muchas veces las empresas innovan a golpe de talonario, no siempre pueden tener un equipo de ingenieros técnicos potente para desarrollarse sus propias soluciones. Como decimos, no es ningún problema. La ley lo que incentiva o lo que, digamos, premia es el que paga el proyecto. Y en este caso, pues sería importante analizar, como decíamos antes, esas inversiones para ver dentro de ese proyecto llave en mano, adaptación y demás, qué gastos hay deducibles de todas las horas del proveedor, de todas las horas de su personal externo, que sería la parte que puede optar a deducción, habría que analizarlo, de la parte más de equipos puros, ¿no? De equipos, digamos, hierros puros, que esa parte, como luego tendría un retorno económico, no sería deducible. Entonces, a ver, no es cuestión de decir tantos por ciento porque cada proyecto es un mundo y cada sector es un mundo, pero podríamos estar hablando de que de cada equipo es fácil que un 30% de cada gran línea, solución llave en mano, un 30% pueda ser deducible. Por un poco por estadística, por tener una cifra en la cabeza. Pero insisto, esto no es ningún tipo de norma ni ningún tipo de... Es simplemente estadística, por decirlo de alguna manera. Hemos recibido, a última hora se ha animado un poquito el chat y hemos recibido varias preguntas. Algunas hacen referencia ya, os aviso, ¿no? Que como vamos un poquito ya pegados de tiempo, las podemos contestar por correo. Algunas hacen referencia directa a otros incentivos, ¿no? Con compatibilidad, por ejemplo, nos hablan mucho de los CAEs, la minoración, etcétera. Y ahí solo por puntualizar, recordaros que el CAE al final no deja de ser una transacción económica entre dos empresas, no tiene esa condición, ¿no? de ayuda. En principio los incentivos son perfectamente compatibles, pero sí es verdad que habría que revisar, ¿no? Esa parte innovadora dependiendo de qué proyectos, ¿no? Para aceptar extraer, ¿no? esa posibilidad de la deducción fiscal, pero en principio no habría ni siquiera que minorar, ¿no? Por lo tanto, no se tener esa consideración de ayuda. En cualquier caso, daros las gracias a todos los asistentes, daros las gracias por las preguntas. A los que no hayamos podido resolver las dudas, como tenemos los datos por el chat, os iremos contestando a estas dudas que tengáis. Y bueno, aquí estamos todo el equipo de FI, no solo los tres que nos veis en pantalla, para resolver cualquier duda y ayudaros a mejorar la rentabilidad de todos estos proyectos. Así que nada, agradeceros a todos la atención y seguimos en contacto. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos.